Al terminar la Gran Guerra, Alemania quedó atada a un tratado que anulaba casi todo lo que la había convertido en potencia. Pero bajo esa apariencia de país vencido se organizó una operación meticulosa. Ingenieros, diplomáticos y empresarios conservaron lo que quedaba de su maquinaria militar. En fábricas camufladas se diseñaban cañones. En la Unión Soviética, instructores alemanes entrenaban pilotos. La República de Weimar legalizó poco a poco lo prohibido, usando la estabilidad económica como excusa. Para cuando Hitler llegó al poder, el engranaje ya estaba en marcha. Solo necesitó acelerarlo. En pocos años, aquella nación desarmada volvió a ser una amenaza militar para toda Europa. Desde los contratos secretos de Krupp hasta los cohetes lanzados desde Peenemünde, todo seguía un mismo objetivo. ¿Cómo logró una nación vigilada y arruinada recuperar su poder militar sin ser detenida a tiempo? Engañar para sobrevivir. El plan secreto. Cuando Alemania firmó el Tratado de Versalles en 1919, sus fuerzas armadas fueron desmanteladas en teoría. La infantería quedó reducida a 100.000 hombres sin artillería pesada. La aviación militar fue prohibida y se estableció una comisión aliada para controlar el cumplimiento. Pero desde el primer momento, el Estado Mayor alemán trazó un plan para evadir cada cláusula. La estrategia no era resistir abiertamente, sino mantener la apariencia de cumplimiento mientras se reconstruía pieza por pieza la maquinaria de guerra. Esa reconstrucción no sería visible, se haría en silencio, repartida entre instituciones disfrazadas, con aliados inesperados y estructuras administrativas hechas para engañar. En los meses posteriores a la firma del tratado, el gobierno alemán creó organismos cuya función no era explícita. Una oficina civil asumió la producción de ciertos materiales industriales, otra se encargó de la supervisión técnica de infraestructuras y una más comenzó a investigar innovaciones en aeronáutica. Ninguna de ellas usaba términos militares. En apariencia, eran entidades de reconstrucción económica o de ingeniería civil, pero en realidad canalizaban fondos hacia experimentos armamentísticos, almacenaban armas escondidas o entrenaban personal bajo otros nombres. Uno de los métodos más efectivos consistió en esconder fábricas enteras dentro de consorcios privados. Empresas que antes fabricaban proyectiles reconvirtieron su producción a artículos civiles, sin cambiar ni su personal ni su equipamiento. La firma que producía cañones Krupp pasó a diseñar maquinaria agrícola, pero en sus almacenes permanecían las piezas originales. Las autoridades sabían que los inspectores extranjeros visitarían ciertas instalaciones. Por eso crearon dos categorías de plantas, las visibles, listas para ser examinadas, y las encubiertas, que se camuflaban como almacenes de repuestos, talleres de reparación o centros de capacitación técnica. En lugar de cesar completamente la actividad, las líneas de montaje se transformaron para fabricar productos civiles que podían reconvertirse con facilidad en material bélico. Un tubo hidráulico podía servir como cuerpo de proyectil, y un vagón ferroviario, con ligeras modificaciones, podía convertirse en plataforma artillera. Los ingenieros conservaron planos y procedimientos listos para reactivar la producción militar en cuanto recibieran la orden. El transporte fue otro sector clave. Con el pretexto de mantener operativa la infraestructura ferroviaria, el Reich reservó trenes especiales para desplazar materiales militares sin declarar. Incluso en los años más vigilados, locomotoras salían desde fábricas de acero con vagones cerrados etiquetados como carga técnica, que en realidad contenían piezas de aviación o componentes de artillería. Los destinos eran pequeños depósitos alejados de rutas convencionales, donde el material era descargado y almacenado por unidades civiles del Ministerio de Obras. Paralelamente, la formación de personal se disimulaba en academias técnicas o centros de entrenamiento industrial. Oficiales retirados dirigían cursos sobre mecánica, química de explosivos o navegación aérea. Los alumnos no llevaban uniforme ni insignias. A ojos de cualquier observador, eran técnicos en formación. Sin embargo, el currículum seguía las directrices del antiguo ejército imperial. Las clases incluían balística aplicada, comunicaciones codificadas y maniobras de despliegue rápido. En 1920, Berlín estableció una estructura de doble administración. Por un lado, existía el aparato visible del Reichswehr reducido con sus limitaciones oficiales.
Por otro, operaban redes autónomas vinculadas a grupos industriales, sociedades patrióticas y asociaciones de veteranos. Estas redes actuaban como intermediarios logísticos, financieros y técnicos para mantener una continuidad operativa. No era un ejército paralelo, sino una prolongación camuflada del anterior. El Ministerio de Defensa alemán eliminó cualquier documento que pudiera sugerir continuidad con el pasado militar. Los nuevos registros se llenaron de términos ambiguos. En lugar de artillería, se hablaba de equipamiento técnico especial. En lugar de simulacros de combate, se usaba ejercicios de respuesta industrial. Esta manipulación semántica se extendió incluso a las exportaciones. Varias partidas de armas se declaraban como herramientas de perforación o piezas de maquinaria pesada. Internamente, cada pieza era contabilizada con un código alternativo. Un cañón podía estar registrado como instrumento de presión de precisión y un depósito de municiones como almacén de elementos compactados. Incluso las rutas ferroviarias se trazaban con mapas diferentes para los transportes encubiertos. Los funcionarios sabían que, si todo se documentaba bajo categorías civiles, no habría forma de demostrar una violación directa. El ocultamiento también abarcó a la aviación. Aunque Alemania tenía prohibido desarrollar fuerzas aéreas, se mantuvieron múltiples programas con la excusa de fomentar la investigación científica. Gliders, aviones sin motor, eran usados como vehículos de práctica y varias compañías privadas ofrecían cursos de vuelo recreativo. Pero detrás de esos entrenamientos estaban antiguos pilotos militares, enseñando maniobras de combate sin identificarse como instructores del Estado. Los contactos internacionales jugaron un papel clave. Alemania entabló vínculos con empresas en Suecia, Suiza y los Países Bajos, países que no estaban sujetos a inspecciones aliadas. Mediante convenios de cooperación industrial, lograron enviar planos, patentes y prototipos fuera del país. Así, cuando se reanudara la producción masiva, no habría que partir de cero. Los diseños ya estarían probados y almacenados en lugares seguros. También se exploró la colaboración encubierta con el Ejército Rojo. En los años posteriores a la Revolución Soviética, se establecieron contactos discretos con mandos del nuevo régimen. Ambas naciones, aisladas por las potencias occidentales, compartían el interés de desarrollar tecnología militar sin interferencias. A partir de 1921, delegaciones alemanas comenzaron a visitar bases en territorio soviético para evaluar posibles lugares de entrenamiento conjunto. Aunque esa colaboración no se concretó de inmediato, los primeros pasos fueron tomados durante este periodo. Mientras tanto, la opinión pública en Alemania oscilaba entre el resentimiento y la indiferencia. Muchos ciudadanos sabían que existían esfuerzos por evadir el tratado, pero preferían no preguntar. Los partidos nacionalistas defendían el rearme como una forma de restaurar el orgullo nacional, y los moderados lo toleraban como una necesidad estratégica. Las inspecciones aliadas, aunque regulares, rara vez detectaban violaciones graves. Los inspectores se enfrentaban a documentos alterados, explicaciones ambiguas y una actitud general de cumplimiento formal que ocultaba una infraestructura paralela. A partir de 1923, la estrategia alcanzó mayor sofisticación. Se descentralizó la producción para evitar acumulaciones sospechosas. Una fábrica producía piezas sueltas, otra se encargaba del ensamblaje y una tercera las almacenaba hasta recibir una orden. Esto dificultaba cualquier rastreo directo. En caso de inspección, cada planta podía alegar ignorancia sobre el uso final de su producción. Era un sistema hecho para compartimentar responsabilidades y reducir el riesgo de exposición. Ese mismo año, las autoridades impulsaron la creación de clubes técnicos juveniles. En ellos, jóvenes aprendían principios de física, construcción mecánica y navegación. Aunque en apariencia eran actividades recreativas, los instructores eran seleccionados por sus vínculos con la vieja estructura militar. Muchos de los futuros oficiales del Tercer Reich comenzaron su formación en esos círculos, sin que su entorno sospechara. En el sur de Alemania, se reactivaron antiguas líneas de producción en pequeñas localidades donde el control internacional era menos frecuente. Varios pueblos industriales, que habían sido centros clave durante la Gran Guerra, retomaron discretamente sus funciones. Las chimeneas se encendían de noche y el ruido de las máquinas se disimulaba con otras actividades.
Todo parecía normal, pero en realidad se estaba gestando una reactivación paulatina de la industria bélica. Para 1924, Alemania había construido una red eficiente de rearme silencioso. Sin recurrir a declaraciones oficiales ni enfrentar sanciones, había recuperado gran parte de su capacidad técnica, mantenido a su personal capacitado y adaptado su industria para un eventual retorno a la producción militar abierta. Todo esto se logró sin romper el papel. Cada paso fue dado con ambigüedad deliberada, aprovechando vacíos legales y la inercia de los aliados. La maquinaria seguía ahí, latente, esperando el momento de volver a activarse. Rearme diplomático, el método Stresemann. Recién nombrado jefe de gobierno, Stresemann acudió rápidamente a Deveritz para reunirse con los mandos del ejército. En ese momento consideraba a las Fuerzas Armadas como el único elemento estable dentro del país. El general Hans von Sicht, rostro rígido y expresión imperturbable, era el responsable máximo del ejército. Había sido el arquitecto de esa nueva estructura militar y seguía resguardándola con cautela. Recibió al recién nombrado canciller con palabras formales, a las que éste respondió con destreza. Sicht ya lo había descrito anteriormente como un político hábil, aunque sin intención de acercarse demasiado. Ese distanciamiento inicial pronto se transformó en oposición abierta. Esa fricción tenía raíces profundas. Reflejaba la rivalidad persistente entre lo militar y lo civil, además de diferencias personales. Sicht opinaba que los diplomáticos no comprendían el verdadero papel del ejército y que sus acciones podían perjudicar a las Fuerzas Armadas. Temía que un gesto erróneo complicara la situación. En más de una ocasión se opuso a la idea de involucrar al Ministerio de Exteriores en decisiones estratégicas. Sin embargo, Stresemann sabía que para avanzar necesitaba establecer puentes con todos los sectores. Decidió entonces invitar al general a conversaciones reservadas, aunque los encuentros no suavizaron las posturas. En una ocasión, Sicht abandonó abruptamente una reunión con el canciller tras un desacuerdo sobre temas militares. A pesar de las tensiones, ambos sabían que necesitaban cierta coordinación. En el extranjero, las potencias observaban con atención. Francia mantenía el control sobre ciertas zonas del oeste alemán y existía un clima de sospecha mutua. Las inspecciones seguían activas, buscando verificar que Alemania cumpliera con las restricciones impuestas tras la guerra. En ese contexto, Stresemann se concentró en conseguir acuerdos que permitieran normalizar gradualmente la situación. El primer paso fue restaurar las relaciones con otras naciones. Impulsó una política que combinaba diplomacia con cautela, evitando provocaciones innecesarias. Intentó, además, proyectar una imagen de cooperación ante los aliados. Propuso participar en conferencias multilaterales y aceptó ciertas limitaciones como muestra de buena voluntad. Al mismo tiempo, buscaba modificar progresivamente las condiciones impuestas. Con el tiempo, logró que algunas inspecciones fueran canceladas. Esto no ocurrió de inmediato, pero su persistencia surtió efecto. Las presiones diplomáticas que ejerció dieron lugar a una flexibilización paulatina. La Comisión de Control, encargada de vigilar el cumplimiento del desarme, comenzó a reducir su presencia. Poco a poco, esa maquinaria de vigilancia fue desactivándose. Stresemann también supo aprovechar el contexto internacional. El miedo al avance del bolchevismo generaba una nueva dinámica. Algunos gobiernos occidentales empezaron a considerar a Alemania como un contrapeso útil. Esa percepción facilitó ciertas negociaciones. En paralelo, el gobierno alemán evitaba chocar abiertamente con las potencias, manteniendo un discurso prudente. En ese juego de equilibrios, logró que se aceptaran propuestas que antes habrían sido descartadas. No lo hizo solo. Contó con colaboradores que entendían la importancia de combinar gestos conciliadores con objetivos claros. Cada paso era medido, evitando movimientos bruscos. Los compromisos firmados eran utilizados como plataformas para avanzar en nuevas solicitudes. En 1925, las conversaciones de Locarno marcaron un momento clave. Alemania aceptó reconocer sus fronteras occidentales, lo cual generó alivio entre sus vecinos. A cambio, obtuvo una invitación para integrarse a la Sociedad de Naciones. Ese gesto, simbólicamente poderoso, le permitió ganar presencia en el escenario internacional. Ese mismo año, Sicht dejó su cargo.
Las tensiones internas y los cambios en el panorama político lo empujaron hacia el retiro. Su salida no fue un triunfo para Stresemann, pero sí facilitó una mayor flexibilidad en las decisiones estratégicas. Con una nueva generación de oficiales, el diálogo entre gobierno y ejército fue menos tenso. En paralelo, el Tratado de Versalles seguía limitando las capacidades militares de Alemania. No obstante, con la reducción de los controles externos, surgieron nuevas oportunidades para reorganizar ciertas estructuras. El proceso no fue inmediato ni masivo, pero permitió reactivar lentamente áreas antes bloqueadas. Esa dinámica marcó una nueva etapa en el rearme indirecto. A medida que avanzaban los años, la figura de Stresemann se consolidaba. Sus intervenciones en foros internacionales eran seguidas con atención. Sabía cuándo hablar, qué tono usar y cómo manejar los tiempos. Esa habilidad fue clave para lograr concesiones sin generar alarma. No se trataba de evadir controles de forma abrupta, sino de erosionarlos paso a paso. En 1926, Alemania ingresó oficialmente en la Sociedad de Naciones. Fue un hito. A ojos del mundo simbolizaba la reintegración de un país antes marginado. Internamente ofrecía una plataforma para plantear nuevas exigencias. El gobierno no desaprovechó esa oportunidad. Desde esa posición comenzó a presionar para modificar cláusulas del tratado. La estrategia era clara. Se planteaban objeciones específicas, se apelaba al principio de equidad y se buscaba mostrar disposición al diálogo. El objetivo era desmontar gradualmente el andamiaje impuesto tras la guerra. No se hacía con confrontación directa, sino mediante fórmulas legales. Esa vía resultó más efectiva y menos costosa políticamente. Algunas potencias, como Gran Bretaña, mostraron cierta comprensión. No querían ver una Alemania humillada, temiendo que eso generara inestabilidad. Esa percepción fue utilizada con destreza por los negociadores alemanes. Cada avance era presentado como un paso hacia la paz duradera. Esa retórica funcionó en varios escenarios. Mientras tanto, se fortalecían vínculos con otros países, se firmaban acuerdos bilaterales, se abrían canales de comunicación y se construían redes de colaboración. Esos movimientos contribuían a suavizar resistencias. Cada gesto diplomático era parte de una secuencia más amplia. Todo estaba pensado para debilitar las restricciones existentes. Hacia 1928, el panorama era distinto al de años anteriores. El ambiente internacional mostraba menos rigidez. Las conferencias servían como espacios para negociar ajustes. Alemania comenzaba a recuperar cierta autonomía sin romper formalmente con lo pactado. Esa evolución no fue azarosa, fue el resultado de una planificación meticulosa. Stresemann seguía al frente de la política exterior. Aunque enfrentaba críticas internas, mantenía el rumbo. Sabía que cualquier paso en falso podía revertir lo logrado. Por eso, evitaba actitudes altisonantes. Prefería los avances silenciosos. En eso radicaba su eficacia. Cada modificación al tratado era un logro cuidadosamente trabajado. En sus últimos años, su salud se debilitó. Aún así, continuó liderando las negociaciones. Hasta su muerte en 1929 fue el rostro visible de una estrategia que había transformado la posición internacional de Alemania. Bajo su conducción se había desmontado buena parte del aparato de vigilancia sin generar rupturas formales. Esa etapa marcó un punto de inflexión. La diplomacia había sido utilizada como herramienta para revertir limitaciones. Los tratados, en vez de ser obstáculos fijos, se convirtieron en instrumentos moldeables. Esa lógica guiaría muchas decisiones en los años siguientes. Stresemann no vivió para ver las consecuencias, pero su método dejó una huella duradera. Deportistas armados, el camuflaje del ejército alemán. Entre 1930 y 1933, la cúpula militar alemana intensificó en secreto sus planes de rearme mientras en Occidente predominaba la inercia. Durante esos años, el alto mando mantuvo firme su protesta contra las limitaciones del Tratado de Versalles. Los oficiales sostenían que no se trataba solo de un desacuerdo técnico, sino de una cuestión de dignidad nacional. Las directrices del Ministerio de Defensa giraban en torno a mantener activos todos los medios posibles para asegurar una futura expansión del ejército. El Estado Mayor General operaba bajo la premisa de que la paridad armamentista debía alcanzarse en el momento oportuno y no antes.
Las ideas fundamentales se centraban en mantener viva la capacidad de movilización sin revelar abiertamente los preparativos. Los métodos de evasión se consolidaron en dos niveles. El primero consistía en evitar inspecciones extranjeras mediante subterfugios administrativos, ocultando registros y desviando recursos de forma encubierta. El segundo implicaba el uso de asociaciones civiles con carácter deportivo como tapadera para entrenamientos militares. Estas entidades, presentadas como clubes de tiro o gimnasia, funcionaban como plataformas para instrucción paramilitar sin llamar la atención. El Ministerio del Interior colaboró indirectamente al regularlas de manera ambigua, permitiendo a la Reichswehr vincularse sin comprometerse oficialmente. Durante ese periodo, la relación entre los mandos militares y los sectores socialistas se tensó aún más. El ejército acusaba al ala izquierda de obstaculizar sus necesidades operativas, mientras que los socialdemócratas veían con recelo cualquier intento de expansión armamentista. Los debates en el Parlamento reflejaban una desconfianza mutua. La Reichswehr maniobraba cuidadosamente para mantener influencia política sin desatar un conflicto abierto con el gobierno. La estrategia consistía en proyectar una imagen de obediencia institucional, pero con un margen de maniobra suficiente para seguir fortaleciendo su aparato interno. En paralelo, las capas más profundas de planificación movilizadora seguían desarrollándose. Equipos técnicos y estrategas elaboraban escenarios de guerra a futuro, contemplando la capacidad logística, el transporte de tropas y la distribución de recursos. Cada simulacro se realizaba en estricta confidencialidad, con documentos clasificados que solo circulaban entre círculos reducidos. A pesar de la vigilancia internacional, la Reichswehr avanzaba en la articulación de un sistema bélico integral. Este plan, de múltiples capas, consideraba desde las comunicaciones hasta la cadena de suministros, todo sin delatarse. Al mismo tiempo, el canciller Brüning enfrentaba retos tanto en lo económico como en lo político. Desde su perspectiva, el rearme no debía ser abrupto ni desafiante. Más bien, debía seguir un ritmo controlado que no desestabilizara la imagen exterior del país. Para ello, propuso ajustar los presupuestos y alinear los objetivos militares con los parámetros aceptables por las potencias extranjeras. Sin embargo, los desacuerdos entre su administración y los altos mandos militares eran constantes. Mientras él buscaba preservar la negociación internacional, los generales priorizaban la recuperación de una fuerza ofensiva real. La conferencia sobre el desarme propuesta por las potencias occidentales generó discusiones dentro del aparato alemán. La cuestión clave era qué posición adoptar. Algunos sectores defendían una postura intransigente, rechazando cualquier limitación adicional. Otros sugerían una participación táctica para ganar tiempo y estudiar las intenciones del resto de países. En cualquier caso, la táctica de evasión no se interrumpió. Al contrario, se utilizó el marco diplomático como escudo para seguir ampliando las capacidades clandestinas. El costo del rearme fue otro punto de fricción. Los informes internos revelaban que el gasto creciente amenazaba con desbordar los recursos disponibles. El Ministerio de Finanzas advertía sobre las repercusiones fiscales, mientras que los jefes militares presionaban para obtener más fondos. Se diseñaron presupuestos paralelos y mecanismos opacos de financiación. Algunas partidas se camuflaban bajo conceptos civiles, lo cual permitía canalizar dinero hacia proyectos reservados sin despertar sospechas. La ingeniería contable fue clave para sostener el crecimiento militar sin provocar reacciones inmediatas en el extranjero. Otro aspecto esencial fue el desarrollo de actividades deportivas con contenido militar. Bajo el nombre de Wehrsport, se organizaron eventos de entrenamiento físico que en realidad servían como pretextos para prácticas de combate. Estas actividades eran promovidas por asociaciones afines al nacionalismo que contaban con respaldo tácito del Estado. La frontera entre lo civil y lo militar se volvió deliberadamente difusa. En estos espacios se formaban cuadros juveniles que posteriormente podrían ser integrados en estructuras más formales del ejército. Las organizaciones conocidas como Wehrverbände también jugaron un papel importante. Estas agrupaciones, que operaban con una estética patriótica, funcionaban como reservas estratégicas.
Su existencia era tolerada por las autoridades, siempre que no comprometieran el equilibrio político interno. A través de ellas, la Reichswehr aseguraba una fuente adicional de personal entrenado. Así, el rearme no solo avanzaba dentro de los cuarteles, sino también en múltiples ámbitos de la vida civil. En medio de estas dinámicas, el gobierno de Brüning llegó a su fin. Su caída se debió a múltiples factores, entre ellos la presión de grupos conservadores y la impaciencia del propio ejército. La salida de escena del canciller dejó un vacío que los mandos militares supieron aprovechar. Con menos trabas políticas, pudieron acelerar sus planes sin tener que negociar constantemente con un poder civil hostil. El camino hacia una reestructuración más agresiva de las Fuerzas Armadas quedó entonces mucho más despejado. Mientras tanto, en Francia y Reino Unido, las señales del rearme alemán empezaban a ser detectadas. Servicios de inteligencia y diplomáticos informaban sobre actividades sospechosas. No obstante, las reacciones eran tibias. En Londres y París predominaba una mezcla de incredulidad y pasividad. Algunos informes advertían sobre el riesgo de un resurgimiento militar alemán, pero eran minimizados o ignorados. Las prioridades políticas internas y el temor a nuevas tensiones limitaban cualquier acción efectiva. El nombre del general von Sicht seguía siendo evocado con inquietud. Aunque ya no estaba en funciones, su legado influía en la percepción extranjera del ejército alemán. Su modelo de organización y su visión estratégica eran considerados aún vigentes. En círculos británicos, la figura de Sicht se asociaba con un rearme meticuloso y silencioso, lo cual alimentaba las sospechas sobre los movimientos actuales de la Reichswehr. Sin embargo, la falta de pruebas concluyentes impedía una respuesta clara. El análisis británico de la situación estaba teñido por una serie de esperanzas y temores. Por un lado, se confiaba en que la crisis económica mantendría a Alemania contenida. Por otro, se temía que cualquier presión externa pudiera desencadenar una reacción nacionalista aún más fuerte. Esta ambivalencia llevó a una política exterior ambigua, en la que se combinaban gestos de cooperación con gestos de advertencia. En Francia, en cambio, la preocupación era más directa. La prioridad era lograr un acuerdo con Londres para establecer una postura común frente al rearme germano. Las conversaciones bilaterales, sin embargo, avanzaban lentamente. El gobierno británico evitaba comprometerse en alianzas que pudieran arrastrarlo a un nuevo conflicto continental. En paralelo, el equilibrio militar de Reino Unido estaba en declive. Los presupuestos de defensa eran cada vez más limitados y las Fuerzas Armadas sufrían una reducción sistemática. Esta debilidad estructural influía en la toma de decisiones, haciendo más difícil cualquier acción decidida contra Berlín. En términos espirituales, también se hablaba de un desarme en el corazón de Inglaterra. El discurso político apuntaba hacia una cultura de conciliación y de renuncia a la confrontación. Este ambiente favorecía la pasividad ante los desafíos emergentes. Mientras tanto, la situación económica británica atravesaba un periodo complicado. La recesión afectaba la capacidad del Estado para sostener proyectos militares a gran escala. Las prioridades estaban en otro lado. Dentro del Tesoro británico se discutía si era viable planificar en términos bélicos. Algunos funcionarios proponían evaluar los riesgos desde una perspectiva fiscal, mientras otros defendían mantener un perfil bajo en el ámbito internacional. Esta tensión se traducía en una falta de estrategia clara frente a Alemania. En ese vacío, Berlín encontraba margen para seguir su ascenso, sin enfrentar oposición directa. Así, entre 1930 y 1933, el rearme alemán se consolidó en múltiples frentes mientras Occidente observaba en silencio. Las decisiones tomadas durante esos años sentaron las bases de lo que estaba por venir, y lo que vendría ya nadie podría detenerlo. Hitler desencadenado, nace la Wehrmacht. Apenas consolidó su poder, el nuevo gobierno transformó el ocultamiento en doctrina oficial. El viejo sistema de evasión, que durante años había sorteado inspecciones, fue reemplazado por una legalización total. Los planes ya estaban preparados, bastaba una orden para que el ejército saliera de la sombra. Con Hitler al mando, la transición fue inmediata y las limitaciones del tratado dejaron de tener efecto real, aunque aún se fingía respeto ante las potencias extranjeras. El primer paso fue conservar la experiencia y la infraestructura acumuladas. Las instalaciones creadas durante los años de rearme oculto no fueron desmanteladas.
Al contrario, se ampliaron. A las fábricas camufladas se les permitió operar abiertamente. Las empresas vinculadas al armamento, antes encubiertas mediante sociedades pantalla o acuerdos internacionales simulados, empezaron a trabajar sin esconderse. Muchas retomaron los contratos con el Estado que se habían cancelado al caer la monarquía, y otras surgieron con nuevas funciones adaptadas al contexto político. El personal clave también fue mantenido. Los oficiales que habían operado en la sombra fueron ascendidos. Quienes conocían los métodos de elusión se convirtieron en instructores dentro de la nueva Wehrmacht. Las unidades que antes entrenaban bajo nombres falsos o en países extranjeros como la URSS volvieron a Alemania. La aviación secreta, que operaba con cobertura civil o desde bases soviéticas, fue reorganizada bajo un mando visible, aunque aún no declarado oficialmente como Fuerza Aérea Militar. El siguiente movimiento fue establecer una base legal nacional que sustentara las acciones del régimen. Se aprobaron decretos que invalidaban las restricciones del tratado dentro del territorio alemán. La doctrina oficial declaró que Alemania tenía el derecho de defenderse como cualquier otra nación. Esa narrativa fue adoptada por todos los medios de comunicación bajo control estatal. La propaganda interior insistía en que el rearme era una necesidad de supervivencia, no una provocación. Mientras tanto, los representantes diplomáticos alemanes negaban cualquier violación a los acuerdos en reuniones internacionales. En paralelo, comenzó una campaña coordinada para ampliar el número de soldados. Los límites de personal que el tratado había impuesto fueron sobrepasados sin que se ocultara. El ejército pasó de 100.000 efectivos a varios cientos de miles en un plazo corto. Las academias militares fueron reabiertas y nuevas instalaciones se construyeron en diversas regiones. Los cursos de formación acelerada se multiplicaron y el tiempo de instrucción se redujo para poder incorporar más reclutas. La estructura administrativa también fue reformada. Se crearon ministerios técnicos encargados de articular el crecimiento armamentista. Los antiguos departamentos dispersos que operaban en secreto se integraron en organismos centralizados bajo la supervisión directa del nuevo poder ejecutivo. La producción de armas, el entrenamiento, la logística y la estrategia dejaron de ser compartimentos estancos y comenzaron a coordinarse en función de un plan general supervisado por los altos mandos. Al mismo tiempo, se retomaron y perfeccionaron los programas tecnológicos que habían comenzado en la clandestinidad. La aviación recibió prioridad. Se invirtieron recursos en el desarrollo de nuevos modelos y en la formación de pilotos. Los aparatos que hasta ese momento se construían para uso civil o exportación fueron rediseñados con capacidad militar. Se fortaleció la industria aeronáutica, se ampliaron las pistas y se establecieron centros de prueba que funcionaban con acceso restringido. La artillería pesada, por su parte, pasó a ser una de las áreas más controladas. Se retomaron diseños anteriores que habían sido descartados por temor a sanciones y se encargaron nuevos prototipos. La colaboración entre el Estado y los fabricantes permitió acelerar los plazos de entrega. Los informes técnicos se almacenaban en oficinas especiales y solo circulaban dentro de un circuito cerrado. Cada cañón, tanque o sistema de comunicación se consideraba parte de un engranaje mayor que debía encajar en el esquema general de preparación militar. Otro de los aspectos fue la restauración de la disciplina en la tropa. Se impuso una normativa estricta que regulaba desde la presentación personal hasta los horarios. Las faltas menores eran castigadas con sanciones graves. Se buscaba evitar cualquier indicio de desorden o relajamiento que pudiera debilitar la imagen de fuerza. En cada cuartel se exigía obediencia absoluta. Las ceremonias militares se multiplicaron y el uniforme volvió a ocupar un lugar central en la vida pública. Las organizaciones juveniles jugaron un papel esencial en el proceso. Desde edades tempranas, los niños y adolescentes eran instruidos en ejercicios físicos, formación básica en armas y nociones de estrategia. Estas agrupaciones actuaban como semillero para el ejército regular. Sus actividades eran supervisadas por instructores provenientes de la antigua Reichswehr y seguían una planificación detallada. A los que destacaban se les ofrecía acceso directo a la formación militar superior. Las relaciones con otras potencias durante este periodo fueron manejadas con una mezcla de evasivas y declaraciones ambiguas. Alemania respondía a las acusaciones con documentos técnicos o notas diplomáticas cuidadosamente redactadas.
Se negaba la existencia de violaciones a los tratados mientras se mostraban cifras o disposiciones legales internas. Las visitas de observadores eran guiadas por recorridos preestablecidos y las verdaderas capacidades quedaban fuera de su alcance. En 1935 se dio el paso definitivo. Se anunció públicamente el restablecimiento del servicio militar obligatorio. Ya no se trataba de una expansión encubierta ni de medidas defensivas argumentadas como excepcionales. Esta decisión fue presentada como irreversible. En el mismo anuncio, se reveló que la nueva Fuerza Armada pasaría a denominarse Wehrmacht, sustituyendo oficialmente a la Reichswehr. La medida sorprendió a las potencias europeas, pero no provocó una respuesta inmediata. Poco después, se hizo oficial la existencia de la Luftwaffe. Esta aviación, que durante años había operado bajo estructuras civiles o en el extranjero, fue declarada como rama autónoma. Se presentaron sus comandantes, su capacidad de combate y su función dentro de la doctrina nacional. La flota aérea creció rápidamente. Los aparatos fabricados en secreto durante la década anterior fueron adaptados y puestos en servicio. Nuevos pilotos eran entrenados cada semana. El rearme naval también avanzó. Se reactivaron astilleros y se diseñaron modelos que superaban los límites de tonelaje acordados. Las pruebas se realizaban en instalaciones protegidas, con acceso limitado incluso dentro del mismo ejército. La flota comenzó a incorporar destructores y submarinos con autonomía extendida. El desarrollo de estos elementos se justificaba como parte de una estrategia marítima defensiva, pero los registros internos indicaban una expansión con fines operacionales. La ruptura del Tratado de Versalles fue un proceso lento y calculado. En Berlín se estudiaba cada paso antes de actuar, midiendo las reacciones de Londres y París. Las respuestas nunca pasaron de simples comunicados. Aquella tibieza bastó para confirmar que el terreno estaba libre. Desde entonces, la maquinaria del nuevo ejército dejó de ocultarse y avanzó sin freno. Hitler utilizó cada paso como validación interna. La propaganda presentaba estos logros como símbolos de una nación recuperada. Las imágenes de soldados marchando por Berlín, de cazas sobrevolando concentraciones masivas, de fábricas operando día y noche, se difundían en todos los medios. La narrativa oficial hablaba de unidad, fuerza y destino. En realidad, se trataba de una operación logística enorme que reemplazaba un ejército limitado por una estructura militar moderna diseñada para el conflicto. La comunidad internacional, limitada a protestas formales, permitió que el régimen actuara sin resistencia. En 3 años, Alemania había transformado el disimulo en ley y la sombra en estructura oficial. Cada documento, presupuesto y arma se integraba ahora en el engranaje de un ejército en expansión. Al llegar a 1936, el cambio era irreversible. El ejército del Reich ya no tenía relación con la estructura limitada impuesta en 1919. Los tratados seguían siendo mencionados, pero solo como referencia histórica. Las instituciones militares alemanas funcionaban a plena capacidad. La diplomacia internacional, lenta y fragmentada, no pudo revertir el proceso. Lo que durante años se había planeado en la sombra ahora marcaba el pulso de un país preparado para la guerra. El motor del Reich, Krupp y la economía de guerra. En 1936, las plantas del Ruhr se activaron con una intensidad que no se había visto desde los días de la Gran Guerra. Alfred Krupp supervisaba personalmente cada contrato, cada entrega, cada prototipo. Además, recorría sin previo aviso los laboratorios metalúrgicos del complejo principal en Essen, donde se experimentaba con nuevas durezas. Las instrucciones eran orales y las entregas cronometradas. La firma asumía nuevos compromisos con el régimen, reforzando vínculos que se tejían desde años atrás. Las visitas de Speer eran cada vez más frecuentes, mientras los técnicos aceleraban pruebas y montajes. Las líneas de ensamblaje producían sin pausa, incluyendo artillería de largo alcance, municiones especiales y piezas de blindaje. Las oficinas administrativas mantenían registros detallados de cada tonelada de acero, cada minuto de producción y cada obrero contratado. Los talleres ocultos en Essen duplicaron su plantilla, aunque los registros oficiales hablaban de simples ampliaciones civiles. En realidad, bajo techos discretos se ensamblaban componentes para el nuevo Panzer III, con aleaciones tratadas mediante procesos químicos no divulgados.
Los planos circulaban en sobres lacrados, firmados por personal con autorización directa de Berlín. A la par, Adam Tooze registraba cómo el plan cuatrienal dirigido por Göring había disparado la asignación de recursos. Desde 1936, las cifras del Reich reflejaban un viraje absoluto hacia la economía de guerra. La producción de acero se duplicó en 3 años y el carbón abastecía hornos que no se detenían ni de noche. Las cuotas de exportación se redujeron al mínimo, mientras el Ministerio de Economía aprobaba subsidios para refinerías clave. En los balances internos se omitían deliberadamente los gastos dedicados a fábricas bajo control militar. Entre los años 1936 y 1938, la coordinación entre los departamentos del Ministerio de Armamento y las instalaciones de Krupp fue total. Las solicitudes llegaban por canales internos, codificadas, indicando cantidades exactas, tipo de uso y fecha de entrega. La ingeniería invertía jornadas completas en rediseñar modelos antiguos. Las pruebas se hacían en condiciones simuladas de combate. Si alguna pieza fallaba, el informe era enviado directamente a Berlín, sin pasar por dirección general. Mientras tanto, los datos recogidos por Tooze confirmaban que, desde ese mismo año, el gasto en defensa superaba ya el 20% del PIB. Las gráficas internas del Reich indicaban un crecimiento forzado en sectores claves, principalmente armamento terrestre, aviación y logística ferroviaria. Los impuestos a productos de consumo interno aumentaban de forma paralela para financiar este ritmo. Las raciones de algunos alimentos fueron reducidas discretamente, sobre todo en zonas obreras, aunque la propaganda lo presentaba como ajuste productivo. En 1937, la planta de Magdeburgo recibió instrucciones para modificar su línea y fabricar partes para lanzadores múltiples. No hubo registro oficial. Los técnicos fueron seleccionados por lealtad, no por mérito. Los documentos firmados por Alfred usaban lenguaje neutro, sin referencias militares. En paralelo, el mismo Alfred visitaba otras plantas proveedoras, asegurando que todas las entregas fueran sincronizadas. Ningún retraso era aceptable y se penalizaba cualquier desviación. Ese mismo año, los informes económicos del Reich mostraban desviaciones presupuestarias controladas. Aunque el déficit era evidente, las proyecciones justificaban el ritmo de gasto. Los préstamos internos crecieron con respaldo de bonos secretos que no figuraban en ninguna contabilidad pública. Algunas universidades técnicas fueron intervenidas para colaborar directamente con el desarrollo armamentístico, aunque mantenían fachada de investigación civil. Varios profesores pasaron a depender de la Oficina Central de Planeación. En los despachos de Krupp, los ingenieros desarrollaban mecanismos de retrocarga más rápidos. Las pruebas eran enviadas directamente al alto mando. Ninguna mejora quedaba sin aplicar. La eficiencia era clave y todo prototipo debía superar las pruebas sin fallos. En las fábricas más pequeñas, subordinadas a Essen, se multiplicaron las jornadas dobles. Los trabajadores recibían bonificaciones en especie, a menudo mediante vales que solo podían usarse dentro del sistema cerrado del consorcio. En 1938, Alfred reestructuró completamente la cadena de suministro. Contratos con siderúrgicas menores fueron cancelados y reemplazados por convenios directos con proveedores controlados por el Estado. Las cláusulas de confidencialidad eran absolutas. Las entregas se efectuaban por la noche, bajo vigilancia armada. En algunos casos, los transportes usaban rutas secundarias para evitar control fiscal. Las cifras reales de producción solo circulaban entre 3 personas: Alfred, su director técnico y un enlace del ministerio. Durante ese mismo año, las reservas del Banco Central fueron redirigidas a proyectos concretos del rearme. El oro fue transferido en operaciones internas que no dejaron rastros visibles. Algunos edificios fueron expropiados para instalar talleres auxiliares. Las aseguradoras participaron con pólizas especiales que excluían daño por sabotaje. Ninguna fábrica podía detenerse sin autorización directa. Si había falla de insumos, el ministerio intervenía para reasignar existencias desde otros sectores. En 1939, la maquinaria estaba en su punto máximo. La producción de tanques, artillería y munición superaba todos los registros anteriores. Las fábricas funcionaban a pleno y el margen de error era nulo. Alfred mantenía control diario mediante informes codificados.
Los operarios ya no eran simples trabajadores, sino parte de una cadena estratégica. La empresa se había fusionado con el Estado en una red sin separación visible. Cada soldado que recibiría una pieza construida en Krupp era en ese momento un engranaje de algo mucho más grande. Prototipos del fin. La ingeniería del terror. A medida que los frentes se extendían por toda Europa, una red de instalaciones ocultas tomaba forma dentro del Tercer Reich. No eran simples fábricas, sino centros de pruebas, ingeniería y ensamblaje donde se concentraban los esfuerzos más avanzados del régimen en busca de superioridad tecnológica. El objetivo no era construir armas convencionales, sino dispositivos capaces de alterar el curso del conflicto a través del asombro técnico o la devastación inédita. Bajo tierra, en instalaciones blindadas por kilómetros de roca, comenzó la producción de los primeros misiles de crucero de la historia. Las Windpe-1, conocidas como bombas voladoras, no requerían piloto y podían lanzarse desde plataformas fijas o rampas móviles. Su diseño era simple, pero efectivo. Un fuselaje compacto con alas cortas, una cabeza de guerra de alto explosivo y un motor pulsorreactor. Cuando eran activadas, volaban en línea recta hasta que el combustible se agotaba. Entonces descendían con violencia. No eran precisas, pero sembraban el terror con su sonido inconfundible y sus impactos aleatorios sobre áreas urbanas. Las primeras unidades fueron lanzadas hacia Londres en 1944, pero su desarrollo había comenzado años antes, dentro de hangares camuflados en la espesura del norte de Alemania. En paralelo, otro artefacto ganaba prioridad, el cohete JT-2, mucho más avanzado que su predecesor. Diseñado para alcanzar velocidades supersónicas y trayectorias balísticas, podía elevarse hasta más de 80 kilómetros antes de descender verticalmente sobre su blanco. A diferencia de la V1, era imposible detectarlo o interceptarlo una vez en el aire. Su impacto no iba acompañado de ninguna advertencia, solo una explosión repentina. La dirección del programa estuvo a cargo de un equipo reunido por la Wehrmacht en colaboración con ingenieros civiles y personal de las SS. Entre ellos, algunos de los nombres más ligados a la futura carrera espacial, aunque en ese momento se enfocaban en multiplicar el potencial destructivo del Reich. El centro principal de desarrollo fue Peenemünde, una base remota sobre el mar Báltico, donde se construyeron bancos de prueba, plataformas de lanzamiento y túneles de instrumentación. Para ocultar el volumen de personal e infraestructura involucrada, se recurrió al uso sistemático de trabajo forzado. Miles de prisioneros fueron trasladados desde campos de concentración hasta fábricas subterráneas donde ensamblaban partes bajo condiciones extremas. Uno de los complejos más notorios fue Mittelwerk, excavado dentro de una montaña y operado directamente por las SS. Allí, en turnos interminables, los reclusos manipulaban componentes explosivos sin protección ni descanso. La tasa de mortalidad era tan alta como el ritmo de producción. Cada quinto, 2 construida representaba decenas de muertes por agotamiento, accidentes o ejecuciones sumarias. Las cifras de fabricación aumentaban a medida que se acercaba el despliegue operativo, mientras los informes internos hablaban de rendimiento mecánico y eficiencia logística, sin mencionar el costo humano. En la superficie, la propaganda oficial anunciaba que una nueva arma cambiaría el destino de la guerra. No se ofrecían detalles, pero se difundían rumores de un proyectil capaz de aniquilar ciudades enteras. Esta narrativa no se alejaba mucho de ciertos planes reales, como el desarrollo del cañón Dora, una pieza de artillería ferroviaria de más de 80 centímetros de calibre, capaz de disparar proyectiles de 7 toneladas. Su despliegue requería días de preparación, múltiples trenes logísticos y miles de operarios, pero una vez listo podía destruir fortificaciones a 20 kilómetros de distancia. Fue utilizado en el asedio a Sebastopol, donde pulverizó estructuras subterráneas construidas con concreto armado. Otras iniciativas no llegaron a operar en combate, aunque se desarrollaron hasta fases avanzadas. Una de ellas fue el misil Rheintochter, concebido como defensa antiaérea, con diseño multietapa y orientación automática. También se diseñaron modelos de armas acústicas y térmicas, cuyo principio era emitir ondas de presión o calor intenso para incapacitar unidades enemigas sin contacto físico directo.
En varios casos, los experimentos no lograron resultados prácticos, pero absorbieron recursos considerables y se mantuvieron bajo el más estricto secreto. En paralelo, se ejecutaban ensayos con aeronaves híbridas y planeadores dotados de motores cohete que debían alcanzar altitudes superiores a las disponibles en la aviación convencional. El objetivo era evitar la detección por radar y atacar desde la estratosfera. Algunas pruebas incluyeron modelos con cabina presurizada y asientos eyectables. La mayoría se estrelló durante los vuelos de prueba, pero sus registros se conservaron como base para desarrollos futuros. En el mismo periodo se propusieron diseños con rotores circulares, como los helicópteros Flettner, que servían como plataformas de reconocimiento o transporte limitado en frentes secundarios. Los sistemas de guiado representaban otro desafío clave. Para las Queen-P2 se adoptaron giróscopos estabilizadores y sensores de altitud, conectados a un ordenador analógico capaz de calcular trayectorias con márgenes de error mínimos. Este conjunto permitía alcanzar objetivos a más de 300 kilómetros con una desviación aceptable para fines estratégicos. Los científicos alemanes estudiaron incluso sistemas de radiofrecuencia para modificar el curso del misil en vuelo, aunque estos dispositivos no llegaron a estandarizarse. En el caso de las UNP-1, el temporizador mecánico dictaba la duración del vuelo, lo que implicaba que cada lanzamiento dependía del cálculo exacto del momento de corte de combustible. El entorno de experimentación incluía una red de túneles, hangares y laboratorios donde se registraban los datos de cada ensayo. Cualquier desviación era documentada con precisión y transmitida a las oficinas técnicas. Allí, los ingenieros ajustaban parámetros y proponían variantes que se sometían a prueba en días posteriores. La secuencia podía repetirse docenas de veces antes de dar por válido un diseño. Cuando un modelo era aprobado, se emitían las órdenes de fabricación a los centros industriales bajo control de las SS. Cada línea de montaje funcionaba con disciplina militar, reportando directamente a la jerarquía del partido. Mientras tanto, en el extranjero, los servicios de inteligencia aliados comenzaron a recibir informes sobre la existencia de estas armas. Espías infiltrados en Noruega, Países Bajos y Francia transmitían datos fragmentarios sobre rampas de lanzamiento, movimientos de carga y explosiones anómalas. En respuesta, se organizaron vuelos de reconocimiento que confirmaron la construcción de instalaciones camufladas en áreas boscosas. Uno de los mayores descubrimientos fue la base de Eperlex, en el norte francés, diseñada como punto de partida para ataques masivos sobre el Reino Unido. Su estructura de concreto tenía más de 5 metros de espesor y estaba equipada con túneles ferroviarios, depósitos de combustible y salas de control. En 1943, mientras continuaban los ensayos del programa V2, algunas de las instalaciones más sensibles ya operaban desde ubicaciones fortificadas. Bajo colinas artificiales o dentro de formaciones rocosas naturales, se habilitaron estructuras con acceso restringido, ventilación autónoma y vigilancia permanente. El ingreso se realizaba a través de pasajes angostos, donde cada sección estaba controlada por personal armado. En el interior, sin luz natural, se soldaban piezas, se ensamblaban circuitos de ignición y se probaban mecanismos de propulsión. Todo el proceso se desarrollaba con ritmo constante y bajo una supervisión directa del aparato técnico del Reich. Al mismo tiempo, otros frentes secretos tomaban forma fuera de Europa. Desde América Latina hasta el Pacífico, agentes alemanes se infiltraban en redes industriales, logísticas y académicas para recoger información o sabotear suministros. Según documentos recopilados por investigadores posteriores, hubo misiones específicas orientadas a estudiar materiales radioactivos, equipos de radar y métodos de camuflaje. En Panamá, los nazis intentaron obtener acceso indirecto al canal a través de acuerdos comerciales con compañías neutrales. En universidades estadounidenses reclutaban estudiantes afines o docentes con contactos estratégicos. Cada operación seguía una cadena compartimentada donde los participantes ignoraban el propósito final. Entre los proyectos más ambiciosos figuraba la posibilidad de desarrollar un artefacto de fusión. Aunque Alemania no contaba con la infraestructura necesaria para alcanzar ese objetivo en el corto plazo, hubo planes iniciales para reunir materiales y teorías en colaboración con científicos extranjeros.
Se exploraron compuestos químicos y aleaciones metálicas que pudieran actuar como iniciadores de reacciones en cadena sin resultados concluyentes. Paralelamente, se investigaron toxinas biológicas y agentes químicos con fines ofensivos. Algunos prototipos se almacenaron en instalaciones remotas bajo la supervisión directa del aparato de seguridad nazi. En varios momentos, la cúpula del régimen revisó propuestas para fabricar cohetes intercontinentales. El más conocido fue el proyecto A9-A10, concebido para alcanzar la costa este de Estados Unidos desde plataformas situadas en Europa Occidental. Aunque nunca pasó de la fase de diseño y pruebas parciales, implicó la construcción de modelos aerodinámicos y ensayos de propulsión que posteriormente fueron reutilizados por otros programas espaciales en décadas siguientes. En 1943, cuando el giro de la guerra comenzaba a inclinarse hacia los aliados, la apuesta tecnológica del Tercer Reich alcanzó su máxima intensidad. Ya no se trataba de anticipar el futuro, sino de intentar evitar la derrota mediante una solución milagrosa. El resultado fue una acumulación de proyectos incompletos, armas que nunca se desplegaron y laboratorios que terminaron evacuados o destruidos. El Reich esotérico, armas del más allá. Mientras el frente oriental se desmoronaba y las tropas aliadas avanzaban por Occidente, varios departamentos alemanes se volcaron hacia iniciativas que escapaban de todo marco convencional. No se trataba de producir en masa ni de mejorar prototipos ya utilizados, sino de explorar caminos que bordeaban lo irracional. En la primavera de 1943, el alto mando dio luz verde a una serie de investigaciones que hasta entonces habían sido descartadas por inviabilidad técnica o riesgo estratégico. El primero de estos desarrollos partía del llamado Proyecto Glocke, una estructura metálica encerrada bajo tierra cuyo núcleo giratorio albergaba un compuesto líquido desconocido. El movimiento de rotación forzado generaba pulsos electromagnéticos de alta intensidad. Ningún documento confirmaba su propósito final, pero los archivos sugerían que se buscaba alterar campos gravitatorios en entornos controlados. A cargo del proyecto se encontraba un grupo reducido bajo la supervisión de las SS. Sus técnicos operaban en instalaciones sin identificación visible y se regían por normativas distintas a las del resto del aparato militar. Entre los nombres vinculados con estas pruebas aparecía un ingeniero con antecedentes en la industria aeroespacial, reclutado directamente desde Peenemünde. Varios operarios fallecieron durante las fases iniciales por causas no detalladas. Informes posteriores mencionaban alteraciones celulares y desorientación tras la exposición al campo generado. La ubicación de los túneles fue evacuada en 1945 sin dejar trazas y los archivos fueron retirados por unidades especiales del Reichssicherheitshauptamt. Paralelamente, otro frente menos documentado tomaba forma en los Alpes bávaros. Allí se ensayaban estructuras diseñadas para concentrar radiación solar con fines destructivos. A este plan se lo denominó Sonnengewehr y consistía en un espejo parabólico de gran envergadura, teóricamente capaz de generar una columna térmica visible desde la estratosfera. La ingeniería necesaria superaba con creces la capacidad fabril de la época, pero se llegaron a construir modelos reducidos con fines de validación. En ciertos ensayos, láminas metálicas colocadas en línea recta reflejaban el haz concentrado hacia un punto concreto, lo cual permitió calentar objetivos a distancia. Los informes técnicos advertían sobre la inestabilidad del sistema durante condiciones atmosféricas adversas. Más al norte, en una derivación tardía del proyecto A4, se diseñó un arma fija de largo alcance basada en un cañón estriado con múltiples cámaras laterales de ignición progresiva. Este nuevo artefacto, bautizado como B3, utilizaba un sistema de impulsos secuenciales para acelerar el proyectil dentro de un tubo extendido. A diferencia de las UP-1 y Windpe-2, no dependía de sistemas de vuelo autónomos ni requería lanzamiento móvil. Fue construido en posición estática, con una batería orientada hacia el Canal de la Mancha desde las instalaciones excavadas en Mimolleques, en el norte francés. Las pruebas iniciales mostraron capacidad para superar los 160 kilómetros de alcance, aunque con márgenes de error significativos. El sitio, parcialmente destruido antes de su despliegue operativo, fue inspeccionado por técnicos aliados al final del conflicto.
y varios de sus componentes fueron trasladados a laboratorios en Londres para análisis posterior. Simultáneamente, el Reich canalizaba recursos hacia proyectos de origen no convencional. Uno de los más inquietantes fue dirigido por una célula protegida por Himmler que operaba en la frontera sur del Tercer Reich. En ese centro se realizaron pruebas con campos acústicos de alta frecuencia. Se trataba de construir emisores que, al ser activados, generaban ondas sonoras capaces de desestabilizar estructuras óseas en seres vivos. Los documentos retenidos incluían planos de dispositivos montados sobre plataformas móviles. Algunos experimentos demostraron que al amplificar ciertas frecuencias se provocaban convulsiones en mamíferos pequeños a distancias controladas. El desarrollo no avanzó más allá de la fase de laboratorio por la dificultad de aplicar la técnica en entornos de combate. En 1944, el Servicio de Contrainteligencia del Ejército Rojo interceptó materiales gráficos procedentes del sector de Silesia. En ellos aparecían esquemas que representaban esferas flotantes de gran diámetro, suspendidas por anillos concéntricos. Los análisis iniciales no lograron determinar su funcionalidad, aunque las anotaciones en los márgenes hablaban de movimiento axial invertido. La unidad soviética encargada del caso requisó el material y lo remitió al Centro de Análisis Técnico de Moscú. Los autores de los planos nunca fueron identificados y su procedencia se perdió tras la caída de Berlín. Algunos de esos bocetos reaparecieron décadas después en archivos privados expropiados en Polonia. Desde el oeste, los servicios británicos localizaron una instalación que contenía silos cerrados con puertas blindadas y sensores térmicos. Dentro se almacenaban cápsulas cilíndricas de un metal desconocido, cuya composición química no respondía a patrones habituales. Al ser examinadas por peritos británicos, se descubrió que contenían compuestos con propiedades reflectivas y alta densidad. Ninguno de los registros hallados mencionaba su uso previsto, aunque un documento refería una fase de dispersión aérea experimental. Los investigadores no lograron establecer si se trataba de armas, contenedores o prototipos de transporte. Todo el material fue transferido a laboratorios de seguridad bajo supervisión directa de Londres. Por otro lado, la inteligencia estadounidense detectó un conjunto de operaciones en torno a infraestructuras civiles desmanteladas. En la región de Baviera, una serie de túneles antiguos había sido reacondicionada con generadores de campo magnético de alta tensión. La finalidad de estas modificaciones no fue documentada con claridad, pero entre los equipos confiscados se hallaban bobinas de inducción, tubos aislantes y amplificadores de onda. Uno de los investigadores que accedió al lugar sugirió que se estaban llevando a cabo ensayos sobre transmisión inalámbrica de energía. Aunque no existía confirmación oficial, las actas recogidas en la zona mencionaban pruebas coordinadas durante horas nocturnas. La infraestructura fue desmontada por completo durante el verano de 1945. Legado en las sombras, lo que sobrevivió. Al finalizar la guerra, las estructuras del régimen no colapsaron de inmediato. La maquinaria administrativa siguió activa mientras las fuerzas aliadas avanzaban. En los últimos meses, la economía alemana funcionaba fragmentada, con zonas bajo control local y decisiones tomadas sin coordinación central. El sistema ferroviario se encontraba colapsado y las fábricas desconectadas de su red logística. A pesar del caos, ciertos sectores industriales continuaron operando por inercia, alimentados por reservas ocultas o circuitos autónomos de abastecimiento. En ese contexto, numerosos documentos técnicos, planos, modelos y prototipos fueron escondidos deliberadamente. Algunos se enterraron en minas, otros se almacenaron en instalaciones subterráneas. La prioridad de los mandos era impedir que información sensible cayera en manos soviéticas. Varios centros de investigación fueron desmantelados parcialmente, trasladando componentes clave hacia el sur del país. Algunos científicos recibieron órdenes de permanecer ocultos hasta recibir instrucciones. Otros se entregaron voluntariamente a las autoridades estadounidenses con la esperanza de asegurar protección personal. En paralelo, se aceleraron operaciones de inteligencia destinadas a identificar y capturar personal técnico y científico de valor estratégico. Estados Unidos elaboró listas clasificadas con nombres asociados a proyectos balísticos, nucleares y aerodinámicos. Equipos especializados recorrieron las zonas ocupadas interrogando a antiguos responsables de fábricas, universidades y unidades técnicas.
Documentos capturados en Berlín revelaron redes de científicos que habían trabajado en armas avanzadas. Algunos nombres ya eran conocidos. Otros aparecieron por primera vez en los archivos incautados. Mientras tanto, los soviéticos desplegaron brigadas enteras dedicadas a la extracción de maquinaria, ingenieros y tecnologías completas. Desde instalaciones industriales en Silesia hasta laboratorios en el área de Leipzig, se ejecutaron órdenes directas de desmantelamiento y traslado hacia territorio soviético. Convoyes enteros partieron cargados con equipamiento militar, turbinas y componentes electrónicos. Algunos técnicos alemanes fueron deportados junto con sus familias, bajo acuerdos informales o amenazas de represalias. Otros se integraron en programas estatales con alojamiento vigilado. En la zona occidental, los norteamericanos lanzaron la operación conocida como Paperclip. La directiva permitía reclutar científicos del antiguo régimen incluso si habían tenido vínculos con el partido. El objetivo era impedir que sus conocimientos fueran aprovechados por Moscú. Bajo nombres nuevos y perfiles editados, muchos fueron trasladados discretamente hacia bases militares estadounidenses. Se les asignaron proyectos vinculados al desarrollo de cohetes, aviación supersónica y sistemas de guiado. Algunos ocuparon cargos de alto nivel en centros de investigación federal durante los años siguientes. Simultáneamente, los británicos organizaron su propia red de interrogatorios. Se utilizaron antiguas instalaciones militares para aislar a expertos alemanes y extraer información técnica mediante entrevistas continuas. Algunos de los interrogados formaban parte del equipo original de Peenemünde. Otros habían colaborado en sectores como propulsión líquida, telecomunicaciones cifradas o detección aérea. Los datos obtenidos alimentaron reportes técnicos secretos utilizados por el Ministerio del Aire y el Departamento de Guerra británico. Aunque muchos de los científicos no fueron integrados formalmente a proyectos, su conocimiento influyó en decisiones posteriores de defensa. La economía alemana, mientras tanto, se enfrentaba a un colapso completo. La moneda no tenía valor real, el comercio interno era mínimo y el trueque predominaba. Las autoridades de ocupación iniciaron auditorías para determinar qué recursos seguían disponibles. Las fábricas que no habían sido bombardeadas fueron inspeccionadas y muchas de ellas pasaron a ser administradas directamente por los aliados. Se organizaron inventarios técnicos, se documentaron procesos y se iniciaron protocolos de intervención sobre el equipamiento que podía ser reutilizado. Entre 1945 y 1946 se implementó un programa de reorganización industrial bajo control extranjero. Durante este proceso, las tecnologías disponibles fueron clasificadas según su valor estratégico, posibilidad de transferencia o necesidad de eliminación. Parte de los dispositivos mecánicos y electrónicos fueron enviados a centros de evaluación. Otros fueron desmantelados por orden directa, mientras algunos prototipos pasaron a formar parte de estudios reservados. Las áreas de mayor interés incluían metalurgia especializada, sistemas ópticos de precisión y procesos de combustión avanzada. En paralelo, comenzaron a circular reportes sobre proyectos que no figuraban en registros oficiales. Varios documentos, conservados en despachos personales de funcionarios del régimen, mencionaban iniciativas en etapa inicial que nunca llegaron a instalarse completamente. Algunos apuntaban a aplicaciones energéticas no tradicionales, otros a infraestructuras enterradas en zonas montañosas. Esos informes, dispersos y fragmentarios, fueron revisados por equipos de contrainteligencia que buscaban pistas sobre redes de evacuación técnica o dispersión de documentación clasificada. Con el avance de las inspecciones, se detectó que ciertos grupos técnicos habían logrado abandonar el país antes del colapso total. Algunos ingenieros cruzaron fronteras con identidades falsas o a través de rutas logísticas usadas por otros cuadros del régimen. Hubo registros de presencia en regiones industriales de Sudamérica, donde se integraron en empresas locales o permanecieron sin actividad visible. Los servicios de inteligencia mantuvieron seguimiento indirecto sobre varios de ellos, sin proceder a intervenciones formales en la mayoría de los casos. Mientras tanto, en Nuremberg se inició el proceso de desmontaje legal del aparato institucional del Reich. En los juicios se presentaron pruebas que evidenciaban cómo el régimen había priorizado la inversión técnica por encima de las necesidades civiles, canalizando recursos hacia desarrollos que no respondían a criterios defensivos inmediatos.
Se analizaron contratos, proyectos de financiación y vínculos entre responsables militares y científicos. Algunos fueron llamados a declarar como parte de la reconstrucción judicial del modelo operativo del régimen. A nivel interno, el impacto de estas revelaciones generaba tensión. La población civil enfrentaba la devastación material mientras se hacían públicos los detalles de tecnologías financiadas con fondos estatales. En varias localidades, las autoridades de ocupación impulsaron la destrucción de símbolos, archivos o documentos que pudieran vincular a empresas o técnicos locales con programas especiales. En ese contexto, se buscó redefinir la relación entre conocimiento técnico y responsabilidad política. Durante 1947, las potencias occidentales ajustaron sus políticas sobre el manejo de la propiedad intelectual alemana. Se oficializó la transferencia de patentes, modelos industriales y procedimientos de fabricación hacia entidades gubernamentales. Algunos diseños se incorporaron a laboratorios nacionales bajo convenios confidenciales. Otros fueron comercializados a través de empresas privadas con restricciones legales específicas. En paralelo, se crearon centros técnicos donde se replicaban procesos industriales encontrados en territorio ocupado. Estas instituciones operaban con personal mixto y bajo supervisión directa de agencias del Estado. En el bloque soviético, el acceso a tecnologías alemanas se integró a planes estructurales. Se trasladaron técnicos, herramientas e instalaciones completas a zonas industriales de la URSS. Se crearon institutos dedicados a la adaptación de sistemas recuperados, muchos de ellos derivados de investigaciones iniciadas antes del colapso del Reich. Aunque los logros fueron presentados como avances nacionales, los documentos internos reflejaban una fuerte dependencia de materiales y esquemas técnicos alemanes. En 1948, el inicio de la Guerra Fría provocó un cambio en la gestión de estos recursos. En Estados Unidos, varios expedientes del programa Paperclip fueron sellados, y los nombres de los participantes fueron retirados de los registros públicos. En la Unión Soviética se hizo lo mismo bajo estructuras distintas. Se limitó cualquier mención a colaboraciones previas con científicos germanos. Se promovieron versiones oficiales que atribuían todos los avances al esfuerzo interno. Los científicos que fueron capturados o trasladados a la Unión Soviética fueron asignados a proyectos destinados a continuar el desarrollo de armas avanzadas. Bajo la dirección soviética, esos equipos lograron progresos notables, y con la incorporación de los especialistas alemanes alcanzaron su primer éxito nuclear en 1949, convirtiendo así a la URSS en la segunda potencia atómica del planeta, justo detrás de Estados Unidos. Parte de ese logro se debió directamente a los conocimientos científicos obtenidos del antiguo programa alemán. Del mismo modo, el aprovechamiento civil de la energía nuclear nació como una extensión de sus aplicaciones militares. Durante la década de 1950 se invirtieron enormes recursos para transformar la energía atómica en una fuente eléctrica controlada. En 1954, los soviéticos levantaron en Obninsk la primera central nuclear operativa del mundo. Las potencias occidentales respondieron con rapidez. Reino Unido y Estados Unidos pusieron en marcha sus propias plantas en los años posteriores, marcando el inicio de una nueva era tecnológica. La guerra submarina, por su parte, representó otro campo decisivo en el desarrollo militar de posguerra. En el terreno militar, los alemanes también habían alcanzado una ventaja considerable sobre sus adversarios en el desarrollo de submarinos. El modelo Tipo 21, última innovación de su flota, apenas participó en combate, ya que entró en servicio durante los meses finales del conflicto. Sin embargo, al concluir la guerra, muchas de estas naves fueron capturadas e incorporadas a las armadas de las potencias vencedoras. Estos submarinos representaban una revolución tecnológica. Podían permanecer sumergidos durante más tiempo, desplazarse con mayor velocidad bajo el agua, recargar sus torpedos con rapidez y ofrecer mejores condiciones de habitabilidad a la tripulación. Sus características resultaron tan avanzadas que Estados Unidos, la Unión Soviética, el Reino Unido y Suecia tomaron como referencia su diseño para desarrollar la siguiente generación de submarinos, marcando el inicio de una nueva era en la guerra naval. Pero no todo el legado científico alemán estuvo vinculado a la ingeniería o la tecnología. Hubo un lado profundamente oscuro.
los experimentos médicos realizados por el régimen nazi. Durante la guerra, médicos alemanes sometieron a prisioneros de los campos de concentración a pruebas atroces, exposición a armas químicas, virus mortales y condiciones extremas como la hipotermia. En la mayoría de los casos, los sujetos de prueba morían o eran ejecutados tras los experimentos. Estas prácticas carecieron de cualquier fundamento moral o científico y fueron duramente condenadas cuando salieron a la luz tras la guerra. Pese a ello, algunos de los datos obtenidos, como los efectos de agentes químicos o de las bajas temperaturas en el cuerpo humano, fueron posteriormente utilizados en investigaciones médicas. Hasta hoy existe un profundo debate ético sobre si es legítimo emplear información que nació de semejantes atrocidades. Por esa razón, en los conflictos armados que marcaron las décadas posteriores, los aliados políticos de las grandes potencias terminaron enfrentándose con armas y vehículos derivados directamente de la tecnología alemana. Esto se reflejó con claridad en la Guerra de Corea y en la Guerra de Vietnam, donde gran parte del armamento provenía o estaba inspirado en los avances obtenidos por los científicos y fabricantes del Tercer Reich. El equipamiento capturado al finalizar la guerra fue distribuido entre los países aliados y sus gobiernos satélite durante los años de la Guerra Fría. Así, en los combates de ese periodo se podían ver facciones opuestas utilizando armas de origen común. La ametralladora MG-42, célebre por su cadencia de fuego, o el fusil de asalto Sturmgewehr 44, STG-44, considerado el primer fusil automático moderno. Este último sirvió de base directa para el diseño del AK-47, el arma más producida y difundida del planeta, símbolo de innumerables conflictos del siglo XX. Sin embargo, no todo el material militar fue reutilizado. El traslado de tanques, aviones o vehículos blindados desde Europa hacia Estados Unidos resultaba tan costoso que, en muchos casos, no valía la pena. Si el equipamiento no superaba el rendimiento de los modelos estadounidenses o no ofrecía valor científico para su estudio, se optaba por desecharlo en el océano antes que correr el riesgo de que cayera en manos enemigas. Esta práctica se extendió entre los ejércitos aliados, aunque Estados Unidos fue quien más la aplicó. Tras la guerra, el material bélico sobrante fue tratado de formas muy variadas. En la isla de Espíritu Santo, Vanuatu, donde los estadounidenses almacenaron gran cantidad de equipo, se decidió abandonar allí maquinaria pesada, bulldozers, camiones, grúas, jeeps e incluso tanques. El ejército ofreció venderlo al gobierno francés local por $6 la unidad, pero la administración francesa intentó esperar a que los estadounidenses se marcharan para obtenerlo gratis. Al enterarse, los americanos prefirieron echar todo al mar antes que dejarlo sin cobrar. Durante días, trasladaron el material hasta un punto costero y lo hundieron, llegándolo incluso a detonar para asegurarse de que nadie recuperara nada. De ahí proviene el nombre popular de Million Dollar Point. Muchas embarcaciones capturadas sufrieron un destino semejante, hundidas deliberadamente o empleadas como blanco en ensayos. Los aliados usaron algunos buques para pruebas de armas, incluyendo explosiones nucleares, con el fin de estudiar la resistencia del casco y el comportamiento del material ante detonaciones masivas. Toneladas de equipo militar, desde armas pequeñas y vehículos hasta arsenales químicos como gas mostaza, fueron arrojadas al océano. Gran parte de ese legado sigue bajo el agua, con los riesgos ambientales que ello implica. Paralelamente, a partir de 1944, el régimen nazi comenzó a ocultar abundante armamento en depósitos subterráneos por toda Europa. La operación se enmarcó en la llamada Werwolf, hombre lobo. La idea era que si las fuerzas aliadas o soviéticas ocuparan territorio alemán, células clandestinas desenterrarían esos cachés para organizar una resistencia, realizar sabotajes y complicar la ocupación. Aunque hubo algunos atentados y acciones dispersas, el movimiento nunca llegó a coordinarse con eficacia y no supuso una amenaza estratégica tras la rendición. Pese a ello, los aliados y los soviéticos conocían la existencia de estos escondites y dedicaron recursos para localizarlos. Muchos fueron hallados y su armamento confiscado, pero todavía hoy aparecen depósitos por casualidad durante obras o exploraciones, y cientos siguen sin localizarse. En suma, buena parte del armamento de la Segunda Guerra Mundial fue destruido deliberadamente, hundido o empleado en ensayos,
mientras que otra parte fue enterrada con la intención de mantener una resistencia futura. Muchas piezas reaparecieron en conflictos posteriores. Armas y diseños alemanes influyeron en equipamientos usados en Corea y Vietnam, y una fracción importante permanece todavía oculta bajo tierra o en el fondo del mar. Algunos buscadores de tesoros dedican su vida a localizar deliberadamente estos depósitos ocultos de armamento nazi, considerados auténticas cápsulas del tiempo. Muchos lo hacen para donar los hallazgos a museos o simplemente para incorporarlos a sus colecciones privadas. Gracias al tipo de terreno, arcilloso, compacto y con baja humedad, buena parte de estos objetos se conserva en condiciones sorprendentes, como si la guerra hubiera terminado hace apenas unos días. Entre los hallazgos se cuentan armas, cascos, uniformes, insignias, documentos, municiones y equipos personales que ofrecen una ventana directa al pasado bélico europeo. No obstante, gran cantidad del material bélico, tanto del eje como de los aliados, quedó abandonado en zonas donde la recuperación era imposible o antieconómica. En los desiertos de Libia y del Sahara, por ejemplo, cientos de tanques, aviones y camiones permanecen hoy en lugares conocidos como cementerios de guerra. El calor extremo y la sequedad del aire han permitido que muchos de estos vehículos se mantengan en buen estado, convirtiéndose en silenciosos testigos de las batallas libradas allí hace más de 70 años. Algo parecido ocurrió en el frente oriental, en las estepas rusas. Durante las temporadas de lluvias, los caminos se transformaban en un mar de barro, obligando a los soldados a abandonar vehículos atascados que quedaban irremediablemente sepultados. Tras el fin de la guerra, nadie se molestó en rescatarlos y hoy permanecen inmóviles bajo el fango de lo que fue la Unión Soviética. Actualmente existen incluso cazadores de tanques que se dedican a recuperar, restaurar o vender piezas de estos blindados históricos, una actividad que combina historia, comercio y aventura. En las repúblicas soviéticas, donde la industria quedó devastada, el armamento capturado también fue aprovechado de otro modo, fundido y reciclado como materia prima. Los metales de los tanques, cañones o fusiles nazis se reutilizaron para reconstruir la infraestructura civil y fabricar nuevas armas durante la Guerra Fría. Por su parte, miles de piezas originales, armas, uniformes, medallas y vehículos fueron preservadas en museos de toda Europa. Hoy, estas colecciones permiten educar y recordar, mostrando cómo fue la maquinaria de guerra que marcó el destino del siglo XX. En países como Alemania e Italia, además, es común ver recreaciones históricas que representan las batallas más significativas de la Segunda Guerra Mundial, con el propósito de concientizar y mantener viva la memoria de uno de los periodos más oscuros de la humanidad.